Bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estéis bien. Este es el último vídeo de toda la serie del autorradio RD4 de Blaupunkt que monta PSA en muchos de sus coches, donde vais a poder ver el montaje definitivo del módulo Bluetooth de audio. Si recordáis, todo empezó con la instalación de este módulo por el hecho de que este modelo de autorradio solo venía con Bluetooth para conversación telefónica y no tenía Bluetooth para escuchar música. En el primer vídeo, que por cierto, si no lo habéis visto, os dejo por aquí el enlace para que podáis verlo, hice una instalación fácil y rápida de este módulo, quedando montado por fuera del autorradio, lo cual hacía que tuviera que alimentarlo desde el exterior a través de un cable micro USB y utilizando una toma auxiliar de 12 voltios. Y a su vez, la salida de audio era mediante la clavija jack de 3,5 milímetros, cuyo cable instalé en la entrada auxiliar número 2 del autorradio. Si bien, y tras utilizarlo durante un tiempo, llegué a la conclusión de que, aun teniendo el volumen del módulo al máximo y el volumen del autorradio también al máximo, el sonido no se escuchaba todo lo alto que a mí me hubiese gustado. Así que tuve que idear algo para aumentar el volumen del módulo y eso es precisamente lo que mostré en el siguiente vídeo de la serie. En ese segundo vídeo os enseñé a cómo aprovechar un pequeño amplificador de una radio portátil antigua para instalarlo a la salida del módulo Bluetooth, y así a la hora de ingresar el audio en la entrada auxiliar, este ya se escucharía con bastante más volumen. La verdad es que ese montaje me llevó bastante tiempo hacerlo y cuando lo probé funcionaba perfectamente, pero seguía teniendo el inconveniente de que tenía que tener un conjunto externo, en este caso amplificador y módulo Bluetooth, que me ocuparía sitio en algún lugar del coche, y también tendría el mismo problema de cableado, por lo que justo cuando acabé todo ese montaje, tuve la suerte de conseguir los diagramas de algunos autorradios RD4 de Blaupunkt, y a pesar de que no se correspondían exactamente con el mío, sí pude estudiarlos y conseguir lo que estaba buscando, que era aumentar el volumen de la entrada auxiliar desde el mismo autorradio. Todo eso lo pudisteis ver en el tercer vídeo de la serie, y la verdad es que no puedo estar más contento con ese mod que le hice, ya que es una modificación súper fácil de hacer, al alcance de cualquier persona que sepa cómo soldar componentes electrónicos y con unos resultados estupendos, ya que no solo logré aumentar el volumen de la entrada auxiliar, sino que conseguí aumentar el volumen de todo el autorradio en general, es decir, de todas las fuentes de audio que tiene. Así que, después de todo este viaje y habiendo conseguido los dos principales objetivos, que eran, primero, poder escuchar música en el coche desde mi smartphone y segundo, aumentar el volumen para poder disfrutar de la música alta como a mí me gusta, era hora de hacer la instalación definitiva de este módulo Bluetooth. Pero ojo, una buena instalación que no deje el módulo a la vista o guardado en algún lugar del coche y sin cableado adicional que esté por medio y que ocupe alguna toma de alimentación auxiliar. Así que, vamos con el vídeo. Mi intención es colocar el módulo Bluetooth en el interior y que quede integrado de tal manera que el módulo funcione como una parte más del autorradio, como si prácticamente viniera instalado de fábrica. Para conseguir esto, lo primero que tengo que hacer es comprobar si en el interior del autorradio hay hueco suficiente para poder colocar el módulo, y como podéis ver, al ser un módulo bastante pequeño, hay hueco más que de sobra, encontrando este pequeño espacio que estáis viendo en el lateral entre el chasis y el lector de CDs. Esta zona no se calienta tanto como la parte trasera donde está el disipador, por lo que considero que es un lugar ideal. Habiendo comprobado que efectivamente hay hueco y por lo tanto sí podré colocarlo en el interior, es hora de buscar un punto de voltaje para poder alimentar el módulo. Pero antes de esto, y para evitar sobrecargar la línea de donde coja ese voltaje, debo saber exactamente cuánto consume el módulo, para lo cual hago las siguientes pruebas. Primero hago una prueba alimentando el módulo con 5 voltios y comprobando su consumo, tanto en reposo, es decir, estando el módulo en modo de búsqueda, como una vez vinculado a un dispositivo y por último midiendo el consumo cuando está reproduciendo música. Y los valores son los siguientes. Con 5 voltios de alimentación, en modo búsqueda, consume unos 37 mA. Una vez vinculado a un dispositivo y sin reproducir música, consume unos 19 mA. Y cuando está reproduciendo música con el volumen al máximo, unos 27 mA. Estuve buscando puntos de 5 voltios en el interior del autorradio y me sorprendió porque no encontré muchos, y encima todos ellos parecían ser de líneas de muy bajo consumo, por lo que no tenía muy claro si al conectarle el módulo sobrecargaría dicha línea, por lo que hice más pruebas. Con 12 voltios de alimentación y utilizando el conversor de 12 a 5 voltios para alimentar el módulo, estos son los consumos totales que medí.
En modo búsqueda consume unos 27 mA, 10 mA menos que la anterior prueba. Una vez vinculado a un dispositivo, unos 16 mA. Y cuando está reproduciendo música, igualmente con el volumen al máximo, unos 21 mA. Por último, y como la tensión de la batería del coche cuando el motor está arrancado aumenta a algo más de 14 voltios, ya que es el alternador el que alimenta todo, voy a hacer esta última prueba de consumo con ese voltaje. Y como podéis ver, con 14,68 de alimentación, en modo búsqueda consume unos 25 mA. Una vez vinculado a un dispositivo, unos 15 mA, y reproduciendo música, con el volumen al máximo, recordad, consume entre unos 19 y 20 mA. Aquí podéis ver la comparativa con las tres alimentaciones y la conclusión es clara. Incluso añadiendo el conversor de 12 a 5 voltios, me interesa más alimentarlo con una tensión de entre 12 y 14 voltios, ya que el consumo final es inferior a alimentarlo directamente con 5 voltios. Y además, me va a resultar mucho más fácil encontrar un punto de este voltaje en el interior del autorradio. Como ya tengo claro que sí o sí voy a utilizar el conversor de 12 a 5 voltios, lo primero que voy a hacer es dejar toda la parte del módulo Bluetooth y conversor bien hecha. Lo bueno es que como ya no tengo que usar el pequeño amplificador que le puse en el segundo vídeo de la serie, tampoco tengo que utilizar el aislador de masa, el conversor de 5 a 5, lo que hará que pueda hacer el conjunto aún más pequeño. Al conversor de 12 a 5 voltios, ahora le quito el diodo LED verde, ya que al colocarlo todo en el interior del autorradio no va a ser necesaria una visualización de encendido. También, y con la intención de facilitarme en un futuro el montaje y desmontaje del conjunto, le coloco unos pequeños conectores reciclados, tanto para el cable de audio, con sus 3 canales, izquierdo, derecho, masa, como para el cable de alimentación, utilizando el cable amarillo para los 12 voltios y el cable negro para masa. Una vez montado todo, lo alimento con 14 voltios y compruebo que funciona, y como he podido hacer el conjunto más pequeño, me sigue entrando en el hueco que le busqué al principio. Con esta parte terminada, es hora de buscar en el interior del autorradio los pines de conexión de la entrada de audio, es decir, el pin del canal derecho, del canal izquierdo y de masa de audio. Como todavía tengo la conexión que le hice en el primer vídeo de la serie con el cable de audio y el jack, aprovecho esta clavija para poder encontrar los pines interiores que se corresponden con los canales de audio y su masa, para lo cual coloco el multímetro en continuidad y desde el canal izquierdo de la clavija voy tocando cada pin hasta encontrar el que me da continuidad, siendo este que estáis viendo, el primero de la derecha y que está por delante. Repito el mismo procedimiento con el canal derecho y con el canal de masa, pudiendo confirmar que el pin interior del canal derecho es justo el que está detrás del pin del canal izquierdo, y el pin de masa es el que está justo al lado del canal izquierdo. No obstante, el cable de audio lo soldaré más adelante para que no me estorbe a la hora de seguir tomando medidas. Ahora lo que tengo que encontrar es un punto de voltaje de 12 voltios que me sirva para alimentar el nuevo módulo Bluetooth que he creado, por lo que me voy a ir a lo más obvio, que son los cables de la clema principal del autorradio, encontrando ahí este cable verde que se correspondería con el voltaje que viene directo de la batería. Ya veis que marca 12,64 voltios. Esta tensión está presente de manera constante, esté el coche encendido o apagado, incluso estando el coche cerrado desde el exterior, por lo que es evidente que este punto no me sirve porque el módulo estaría activado continuamente y eso no es lo que busco. Lo que estoy buscando es un punto de 12 voltios que cuando el autorradio se active se encienda también el módulo Bluetooth y cuando se apague el autorradio también se apague el módulo. Justo al lado de este cable verde está el azul que estáis viendo y en este sí, si os fijáis, cuando yo giro la llave y se activa el contacto del coche, aparecen 12 voltios, siendo estos los que también alimentan la toma auxiliar con la que estaba alimentando el módulo Bluetooth en el primer vídeo. Cuando vuelvo a girar la llave y quito el contacto del coche, el voltaje desaparece, siendo esta línea de 12 voltios la que pasa a través del clausor de la llave. El clausor es el interruptor donde se mete la llave del coche para arrancar. Hago esa misma prueba con el motor arrancado y podéis observar que el voltaje ha aumentado a unos 14 voltios y medio. Y esto es porque una vez arrancado el vehículo se hace cargo de la alimentación y de cargar la batería el alternador, para lo cual tiene que suministrar un voltaje mayor a 12 voltios. En un primer momento, este cable podría servir perfectamente, ya que encaja con lo que estoy buscando, es decir, que cuando se encienda el autorradio se encienda también el módulo y cuando se apague, que también se apague el módulo, pero posteriormente encontré un pequeño inconveniente y es el siguiente.
Aquí podéis ver que cuando giro la llave, los 12 voltios están ahí, pero sin la llave o con el contacto quitado, si enciendo el autorradio, ese voltaje no aparece, por lo que no se encendería el módulo. Es decir, el autorradio sí se enciende con el contacto quitado, pero el módulo no le llegarían los 12 voltios del cable azul, por lo que no podría escuchar música con el contacto quitado. Así pues, buscando ya un punto de voltaje en el interior del autorradio y no en la clema de conexiones, encuentro que en el gate de este MOSFET existe un voltaje de 12 voltios que sí se mantiene activo aunque el contacto esté quitado, incluso con la llave fuera del clausor, y que el mismo se mantiene después de haber apagado el motor durante 1 minuto. Pasado ese minuto, el voltaje desaparece como estáis viendo. Ya se ha desconectado. Si yo enciendo ahora el cassette, aparece otra vez. Lo apago y ahora volvería a mantenerse durante 1 minuto. Pudiendo verificar en la siguiente prueba que dicho voltaje aparece directamente cuando abrimos el coche con el mando y también que se mantiene igualmente durante 1 minuto al cerrar el coche, por lo que este punto me podría valer perfectamente para lo que estoy buscando. Pero voy a tratar de rizar el rizo, porque ¿para qué quiero que siga reproduciendo música durante 1 minuto más desde que cierro el coche y me alejo de él? Durante ese minuto no podría escuchar nada de camino a casa porque seguiría vinculado con el módulo, así que voy a seguir indagando por el interior del autorradio a ver qué es lo que encuentro. Aquí veis que en esa patilla, la segunda de atrás empezando por la izquierda, existe un voltaje de unos 12 voltios que se activa al encender el autorradio y se desactiva al apagarlo, independientemente de si está o no el contacto dado o si está puesta la llave o no, es decir, que únicamente está asociado al encendido y al apagado del autorradio. Este sí sería el punto de voltaje ideal para mi propósito de que el módulo quede integrado como si fuese prácticamente de fábrica. Por cierto, por si la queréis usar, esta patilla es la número 11 de la clema de conexiones, que en mi autorradio no se usa para nada, ya que no tiene ningún cable asociado. Este pin 11 y este voltaje, como he dicho, es el ideal, pero me di cuenta de que la pista que llega a este pin, o sale de él según se mire, es muy pequeña, por lo que deduzco que no maneja grandes cantidades de corriente y que no me serviría para alimentar directamente el módulo Bluetooth. Así que hay que pensar qué es lo que puedo hacer. Después de darle vueltas y para asegurarme de que no voy a tener problemas con sobrecargar ninguna línea, voy a hacer lo siguiente. Veo que al lado del MOSFET que tenía los 12 voltios en su patilla de gate, esos 12 voltios que se mantenían durante 1 minuto y luego desaparecían, hay otro MOSFET exactamente igual, también de canal N, y compruebo que en su patilla short existe un voltaje continuo de 12 voltios, y que si mido en su patilla drain también tiene exactamente el mismo voltaje y de manera constante, lo cual indica que es voltaje directo de la batería. Esto sería algo extraño si el MOSFET estuviese funcionando de manera habitual, pero este no es el caso, ya que al observar el diagrama que conseguí, veo que este es un MOSFET configurado para protección contra polaridad inversa. Esta línea sí soporta un gran amperaje, de hecho, fijaros qué anchas son las pistas, por lo que sé seguro que no voy a tener ningún problema por añadirle el consumo del módulo Bluetooth. Pero diréis, si ya desechaste un punto de voltaje constante, que era el cable verde de la clema principal, ¿por qué ahora sí te sirve este punto? Pues la respuesta es que efectivamente tenéis razón, deseché esa tensión constante porque siempre estaría activado el módulo, con la salvedad de que lo que voy a hacer ahora es implementar el siguiente circuito que vais a ver. Este es el MOSFET que está colocado en modo de protección contra polaridad inversa, y como veis, por aquí entra el voltaje de la batería directamente, pasando por el short del MOSFET y continuando dicho voltaje por el drain, y de aquí ya se dirige al resto del autorradio. Pues bien, lo que voy a hacer es colocar en ese punto un MOSFET adicional de canal N, el cual recibirá la tensión de la batería a través del drain del MOSFET del autorradio. En el gate colocaré la típica combinación de condensador y resistencia para evitar activaciones indeseadas por picos existentes en la señal de activación. El short se conectará directamente al conjunto Bluetooth para alimentarlo a través del cable amarillo que le coloqué, actuando así este MOSFET como si fuese un interruptor, el cual se activará y se desactivará a través de la señal del gate. Y ya sabéis qué señal es, ¿verdad? Efectivamente, el voltaje del pin 11.
De esta manera, el conjunto será alimentado directamente por la tensión de la batería, asegurándome así que no va a haber ningún problema de suministro o sobrecarga de línea, activándose a la orden que le demos al pulsar el encendido del autorradio a través de la tensión del pin 11. Como el acceso al pin 11 desde esta parte es más complicado, lo que hago es darle la vuelta al autorradio, y desde aquí es mucho más fácil, ya que tengo acceso a este pin y a un pin de masa que también voy a necesitar para soldar el condensador y la resistencia. Pero antes voy a soldar este cable verde, que será el que lleve el voltaje del pin 11 hasta el gate del MOSFET adicional que le voy a poner. Con el multímetro en continuidad, busco el pin de masa que me hace falta para el condensador y la resistencia, encontrando este que estáis viendo, que está justo enfrente del pin 11, por lo que me viene ideal para soldar la resistencia en un primer lugar y el condensador en segundo. Y para asegurarme de que no haya ningún contacto con el chasis, que recordad que también es masa, le coloco un poco de cola caliente para aislarlo. Y ya que he sacado la pistola caliente, aprovecho para reforzar el conjunto Bluetooth para que las soldaduras de los conectores no se rompan al tirar de estos. Aquí podéis ver cómo han quedado todas las conexiones que he hecho, bien aseguradas con la silicona caliente, procurando que ocupe también el menor espacio posible. Con la intención de que no haya ningún tipo de cortocircuito en caso de que el conjunto se moviera dentro del espacio que le he buscado, lo cual sería difícil, pero bueno, le coloco este tipo de aislante que corto con la misma forma del módulo. Y ahora sí, con todo esto terminado, voy a soldar ya el cable de audio que tenía pendiente a los pines que identifiqué anteriormente, uniendo el cable rojo con el pin del canal derecho, el cable blanco con el pin del canal izquierdo y el cable de masa con el pin de masa. Ahora voy con el MOSFET que le voy a poner, y como todos los MOSFETs tienen el mismo patillaje, gate, drain y source, lo que hago es que le doy la vuelta al mío para que se queden enfrentados, y sueldo el drain de uno con el drain del otro, que son las patillas centrales, haciendo que esta unión haga de sujeción de ambos transistores. Las otras dos patillas de mi MOSFET las doblo hacia el interior del autorradio para poder soldar en la patilla del short el cable amarillo de la alimentación del módulo y en la patilla del gate el cable verde que viene del pin 11. Por último, me queda por soldar el cable de masa del módulo, el cual, aprovechando este agujero que pasa al otro lado, acabo soldando en el negativo del condensador que estáis viendo. Aquí podéis ver cómo ha quedado todo, tras montar de nuevo la tapa del autorradio y el lector de CDs. Y ya veis que no toca en ningún sitio y ha quedado todo bien integrado. Voy a comprobar ya en el coche que todo funciona correctamente. Pues ya está montado todo. Ahí tengo puesto el multímetro en el gate del MOSFET. Y vamos a darle. Bien, se enciende. Y tenemos los 12 voltios. Lo apago. Bien, se apaga, desaparece. Perfecto. Ahora ya puedo deshacerme del cable que le puse en el primer vídeo de la serie para dejarlo todo como venía de fábrica, quedando todo plenamente integrado. Pues ya está todo acabado, está todo terminado, el módulo ha quedado totalmente integrado con el autorradio, ya veis que no hay ningún cable de por medio y bueno, vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis cómo ha quedado todo. Con el contacto quitado, es más, sin las llaves puestas, enciendo el autorradio. Y ahí lo tenéis, este es el módulo y este es el Bluetooth original del vehículo, que solo tiene para conversación telefónica. Si lo desconecto ya solo quedaría el módulo y vais a ver que es totalmente funcional. Voy a poner algo de música. Le doy. Ya lo veis, sin problema ninguno.
Ahí lo tenéis conectado, y si apago ahora mismo el autorradio, se desconecta. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado toda esta serie de vídeos con el RD4 para instalar el módulo Bluetooth e incluso la modificación que le hice para aumentar el volumen de este autorradio. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya entretenido y que os haya podido aportar ideas para vuestros propios proyectos. Así que un saludo a todos y, como siempre, si Dios quiere, nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaros.